Los pensamientos son cosas, por Ernest Holmes. Nuestra habilidad única, desde el niño que construye castillos de arena, hasta el anciano que talla un bastón, desde el científico que investiga hasta la persona que prepara un nuevo plato para una cena, encontramos múltiples pruebas de cómo actúa la creatividad. Parece que ser creativos es un impulso fundamental que en la necesidad nos lleva a encontrar salidas de un modo constructivo, si es que queremos ser seres humanos completos. Sería conveniente que de vez en cuando nos examináramos a nosotros mismos para comprobar hasta qué punto hacemos uso de una virtud tan inusual. Hacer uso de la imaginación creativa no nos convierte necesariamente en grandes artistas, compositores, escritores, inventores o en magos de las finanzas. Parece más bien que en todo lo que emprendemos debemos de algún modo descubrir la manera de contribuir a nuestro mundo con algo nuevo y constructivo. Debemos hacer que en nuestro interior fluya nuestra experiencia, y aún más si se trata de la singular expresión de la capacidad creativa de la mente que llevamos en nosotros. Aquellos que son capaces de hacerlo son quienes más aportan a la vida, son quienes más contribuyen al avance de la civilización. Son también los que crean los hogares más felices. Para gozar de una vida que nos produzca los mayores bienes, tanto a nosotros como a los demás, debemos expresar al máximo lo que somos. Que lleguemos a alcanzar el máximo de nuestras posibilidades dependerá de la habilidad que tengamos para pensar de un modo creativo e imaginativo. Si hurgamos en los recursos que guardamos en el interior de la mente, nos sorprenderá descubrir el potencial ilimitado que hay allí. Pensar en usar el mayor regalo que nos ha hecho la vida. ¿Por qué no pensar en usarlo de un modo más efectivo? La actividad perfecta, la presencia creativa y omnisciente es la fuente de todo lo que eres. Debes creer en la capacidad y el deseo de esta gran fuente de mantener su propia creación. El reino, el poder y la gloria de Dios se expresan a través de ti. Reconócete a ti mismo como un núcleo a través del cual la inteligencia y la energía del universo encuentran su expresión. La mente infinita, al operar a través de ti, puede traerte a la armonía, el orden y el bien supremo. Gracias a ella, se manifiesta en tu interior la conciencia de la paz y la abundancia. Todo cuanto hace falta para que logres la felicidad y el bienestar forma parte de tu experiencia. Di, en mi vida no pueden existir las limitaciones ni la escasez, porque nada le ha sucedido a la actividad única y perfecta. Al fluir libremente a través de mí, me libera de cualquier sentimiento de esclavitud. Todo el poder me viene de las alturas. Este conocimiento me hace fuerte, con la fuerza de la energía universal que a todo infunde vida. Me sostiene y me inspira una corriente divina de espíritu-energía que fluye a través de mí en formas de entusiasmo e ideas vitales. Todos y cada uno de los aspectos de mi mente responden a este flujo espiritual. La creatividad y la inspiración son para mí un derecho de nacimiento y ahora los expreso de la manera más plena. Un nuevo horizonte. Es asombroso lo resistente que son nuestras mentes al influjo de las nuevas ideas. Muy a menudo nuestro pensamiento cae esclavo de la rutina. Levantamos barreras que cierran el paso a cualquier tipo de consideración, incluso casual, que podamos prestar a todo aquello que aún no sabemos. La carta de un médico en contacto con un hospital de Brasil puede ilustrar bien este punto. Parece ser que un día se encontraba rebuscando en una librería de viejo y compró unas cuantas revistas americanas que contenían numerosos artículos sobre la eficacia de las oraciones en términos afirmativos.
Se burló de la idea, incluso se rió de ella. Hizo un atillo con las revistas y las aparcó en una estantería. Muchos meses más tarde se encontró afrontando todo un cúmulo de situaciones personales difíciles, problemas que le parecían irresolubles. En un estado de desesperación volvió a coger las revistas, no sin dudas, y empezó a leer nuevamente los artículos. A pesar de su absoluto escepticismo, decidió probar con la idea de la oración creadora. No tenía nada que perder y tampoco podía tomar ningún otro rumbo. Los resultados los dejaron asombrado. Sus palabras fueron: funciona, funciona. Hay probablemente pocas cosas que conozcamos menos que la naturaleza del funcionamiento de nuestro pensamiento y de su poder creador. Aún así, solo en la mente y a través de ella, que nos convierte en lo que somos, podemos llegar a realizar algo. Su poder creador puede objetivizarse en experiencias tanto positivas como negativas, dependiendo del contenido de nuestro esquema de pensamiento. En la medida en que sepamos dirigir nuestros pensamientos de un modo positivo, se abrirán a nosotros nuevos y más felices horizontes. El recurso. Si rindes todo tu ser al Espíritu Divino, sabedor de que con tu propia esencia humana nada puedes hacer, te deshaces de esa esencia que es por sí misma impotente. Dejas de lado su debilidad, sus temores, sus dudas, sus malos sentidos y sus incertidumbres, y regresas con el pensamiento a ese núcleo divino que hay en tu interior y que es Dios. Debes llegar a creer en la fuerza y la presencia del Espíritu en tu interior. Acepta su poder y permite que te guíe. Siente que hablas de este núcleo de certeza divina que hay en ti cuando declaras: hay una única vida. Esa vida es Dios. Esa vida es ahora mi vida. Di: sé que en el centro de mi ser habita la presencia de la perfección. Siento cómo fluye en mi interior la vida divina, animando cada átomo de mi ser, y siento que todos los demás son de mi misma naturaleza. Todos vivimos, nos movemos y recibimos nuestro ser de Dios. Ahora afirmo con total aceptación que la inteligencia que creó todas las cosas me guía hacia la consecución de todo fin bueno y valioso. Una presencia así existe en el centro mismo de mi ser y fluye a través de mí, instaurando la felicidad, la alegría, la abundancia, la vida armoniosa y el uso constructivo del poder creador de mi mente. Ahora estoy abierto a nuevas ideas, nuevas esperanzas y nuevas aspiraciones. La moderna esclavitud. Un informe, ciertamente desconcertante, afirmaba que 1 de cada 10 personas en los países occidentales es neurótica y necesita ayuda. Durante años hemos dedicado todos nuestros esfuerzos a intentar construirnos un mundo nuevo y maravilloso en el que vivir. Sin embargo, hoy en día, las cosas no parecen ir tan bien. En lugar de dominar la situación, parece que nos hayamos vuelto esclavos de la sociedad y la cultura que hemos creado, y descubrimos que en muchos aspectos ya no somos capaces de seguir el paso a satisfacer las demandas que éstas nos imponen. Tal y como están las cosas, tendremos que aprender a resolver los problemas, o quizá 9 de cada 10 pronto sucumbiremos a las espantosas consecuencias de intentar vivir en el mundo que nos hemos creado. Parece haber 2 opciones. Podemos poner freno al fantástico ritmo de crecimiento de nuestra cultura, o descubrir un modo de crecer que nos devuelva el dominio de nuestras vidas en lugar de existir como autómatas y esclavos de un sistema del que intentamos escapar alejándonos de la vida. De modo colectivo, podemos reconstruir nuestra sociedad, pero individualmente solo nosotros somos responsables de la manera
en que nos desarrollamos mentalmente para afrontar las presiones de la vida. Eso es algo que nadie más puede hacer por nosotros. Un punto de partida fundamental es contar con un programa concreto para desarrollar una mayor madurez mental y emocional. No obstante, debemos ser conscientes de que cualquier grado de madurez que deseemos alcanzar solo es posible si antes nos proponemos crecer espiritualmente. Puede que esta no resulte una tarea fácil, pero de ella depende la posibilidad de recuperar la libertad perdida. Vivir con alegría. Debes despertar a una nueva alegría de vivir. A pesar de todos los temores, las dudas o la incertidumbre que puedas haber albergado en el pasado, debes darte cuenta de que hoy vuelves a comenzar. Tu mundo puede construirse de nuevo a partir de este momento. Debes tener el propósito de estar bien, ser feliz y vivir con alegría. Reconoce que no hay nada en tu pasado que pueda negarte el privilegio de vivir felizmente, y no hay nada en tu futuro que pueda traerte nada más que alegría. Aprende a encontrar en tu experiencia diaria solo aquello que está inspirado en el bien. Cuando descubras las cosas buenas que se te presentan cada día y creas en ellas y pienses en ellas, solo podrás esperar que éstas continúen presentándose. Di: al cobrar conciencia de que mis raíces están clavadas en el espíritu puro, vuelvo a trazar mi vida hacia atrás hasta alcanzar su fuente original y descubro que toda actividad de mi mente y mi cuerpo está en consonancia con la vida única y perfecta. Es esta vida la que circula por mi interior, eliminando cualquier cosa que no le corresponda. Ella hace que ahora cualquier acto de asimilación, circulación o eliminación que realice mi cuerpo sea perfecto. Tengo el propósito de vivir plenamente y con alegría, y estoy en paz con el mundo que me rodea. Es mi deseo vivir y dejar vivir, dar y perdonar, y ver en cada persona que encuentro la semejanza divina. Al abandonar en este momento toda sensación de depresión o de limitación, soy elevado hasta una nueva alegría de vivir por el dador de toda vida. Mi corazón canta un himno de felicidad y de libertad. No estés satisfecho. Si hay algo por lo que la mayoría de nosotros luchamos sin cesar, es por alcanzar un estado de satisfacción donde todo esté bien, nuestros problemas desaparezcan y la vida se convierta en una existencia llena de alegría. En ese momento habríamos alcanzado lo que podríamos denominar la paz mental. Pero, ¿nos es posible alcanzar alguna vez un estado de satisfacción así? ¿Es la paz mental un estado tan deseable como parece? Aunque nos guste creer que estamos haciendo progresos hacia ese fin, ¿qué es lo que haríamos cuando por fin lo hubiéramos alcanzado? Podría ser que la persona más feliz del mundo fuera aquella que ha cumplido la ambición de su vida y ha subido a la montaña más alta. Pero en ese momento tal persona se convertiría en la persona más triste, porque ya no le quedarían montañas más altas que escalar. Quizá deberíamos revisar nuestras ideas sobre lo que significan la satisfacción y la paz mental y encontrar otras definiciones. Estas solo cabe entenderlas como algo que experimentamos activamente y nunca como una meseta sobre la que descansar. Existe en nosotros una insatisfacción divina, nos conduce hacia nuevas metas y es en el proceso de alcanzar tales metas y no en las metas mismas donde encontramos la satisfacción y la paz mental. Debes reconocer esa insatisfacción divina que hay en ti. Se trata del impulso creador que a través de los siglos ha impulsado a la gente a alcanzar mayores logros. Niégalo y estarás negando tu humanidad. La paz mental. La divina presencia constituye tu propia esencia y ella lleva en su interior la posibilidad de toda la alegría de vivir.
No debemos albergar ninguna idea que limite tu experiencia de la buena vida. No hay nada en ti que pueda separarte de la divina presencia, aunque, de modos muy distintos, sí puedes obstruir el flujo de ésta por tu interior. Aquellos que la aceptan tienen mayores posibilidades de conocer el amor de Dios, una mayor alegría de vivir y un mayor bien en su vida. Di, afirmo que el espíritu que hay en mi interior me guiará siempre por el camino de la vida feliz. Siempre dirigirá mis pensamientos, mis palabras y mis actos hacia los canales constructivos de la autoexpresión. Por siempre me unirá a los demás en el amor, el respeto y la consideración. Vivo, me muevo en el océano infinito de la vida perfecta, en la divina presencia, de la que no puedo ser separado, y tomo mi ser de ellas. Acepto la presencia divina como la mayor realidad. Sé que el reino de Dios está en mi interior. Confío absolutamente en que la ley de la mente hará que mis mejores deseos se manifiesten en mi experiencia. Todo lo que necesito para ser feliz está ya fijado en la mente divina y es ya un hecho establecido. ¿Eres responsable? Todo parece que tengamos que soportar un número cada vez mayor de responsabilidades. A veces parecen ser tan escarpadas y nos disgustan tanto que hacemos cualquier cosa por esquivarlas. Lo curioso es que a menudo evitar las responsabilidades nos cuesta más esfuerzo y más pensamientos de los que tendríamos que dedicar a cumplir con ellas. Intentar escapar de nuestras responsabilidades podría traernos peores repercusiones que afrontarlas. Puede que en el intento de huir de las responsabilidades externas pasemos por alto la gran responsabilidad que tenemos con nosotros mismos, la de mantener la salud. Al eludir nuestras obligaciones parece que invitemos a las complicaciones físicas. Solemos escapar a algunas situaciones utilizando tranquilizantes. El efecto sedante del tranquilizante quizá alivie los problemas, pero no los cura. La cura requiere una disciplina mental que nos permita adaptarnos a la vida que llevamos, que nos permita desarrollar un punto de vista más amplio, controlar mejor nuestros esquemas de pensamiento. Debemos madurar para poder hacer lo que hay que hacer y superar la tendencia a hacer solo lo que nos gusta y cuando nos apetece. Siempre cargaremos con alguna responsabilidad, de un tipo u otro, así que está fuera de toda cuestión el deshacerse de ellas. Debemos más bien cumplir con ellas. La vida estaría vacía sin responsabilidades, y la mayor de todas ellas es la que tenemos hacia nosotros mismos, la de expresar la vida que hay en nuestro interior, satisfaciendo la necesidad que ésta tiene de expandirse, a la vez que eso nos permite cumplir con las obligaciones que recaen sobre nosotros. Es en este momento en el que empezamos a crecer. La satisfacción. Cuando aprendas a deshacerte de todas las cargas y dejarlas en manos de la acción de Dios, notarás que todo pasa a ocupar el lugar que le corresponde. Deja que los problemas se alejen de ti y date cuenta de que hay una energía más fuerte que tú y una presencia que habita en tu interior, que están dispuestas y deseosas de guiarte en cualquier dirección. En ese momento la paz, la seguridad y la satisfacción acudirán a ti y experimentarás la alegría de haber cumplido bien. Di, en estos momentos me libero de toda idea de temor, duda o incertidumbre, sabiendo que la inteligencia infinita del espíritu que hay en mí sabe qué hay que hacer y cómo hacerlo, y lo hace sin dificultad. Esa inteligencia guía todos mis pensamientos y mis acciones. Todo lo que haga me proporcionará alegría y prosperará. Cada encuentro con los demás será una bendición para todos. Las buenas acciones que se manifiestan en mi experiencia también son buenas para los demás.
Al amar sé que soy amado. Al dar sé que la vida me devolverá. Al volver a lo divino que habita en mí, invito a la presencia de Dios a darse a conocer a través de mí, mientras trae la felicidad a mi vida y a las vidas de los que me rodean. Descanso en mi fe y mi callada esperanza, y sé que en cada situación en la que me encuentre solo reinarán la felicidad y la alegría. Un modo provechoso de divertirse. Cada vez reclamamos más paga por una cantidad menor de tiempo invertido en trabajar. Ese dinero adicional nos permite obtener más cosas de las que consideramos que nos hacen la vida más fácil, más agradable. Pero, ¿qué hacemos con el tiempo adicional de que disponemos? Probablemente relajarnos, para beneficio tanto de la mente como del cuerpo. Pero la cantidad de juego que resulta beneficiosa tiene un límite. Si tenemos demasiado de cualquier cosa, nos sentimos sobresaturados. ¿Y qué hacemos entonces? Parece que poseamos un sentido natural que nos lleva a necesitar dotarnos de metas que alcanzar, a experimentar una cierta satisfacción mental y emocional cada vez que llevamos a buen término algo que vale la pena. Y esto no se logra jugando sin propósito alguno o matando el tiempo distraídamente. Hace falta algo más. Deberíamos aprender conscientemente a usar el tiempo de ocio. No hace falta que se trate de una actividad excesivamente seria, trabajosa o costosa en términos de tiempo. Debe ser algo que disfrutemos haciendo, pero que a la vez nos permita alcanzar algún resultado, que saque lo mejor que llevamos dentro. Independientemente de la edad que tengamos, tanto a los 20 como a los 80, al fin es el mismo, aunque cambie el tipo de actividad. No debemos olvidar que hay más diversión en crear algo que en poseerlo. Tenemos que aprender a exprimir en nuestro tiempo de ocio hasta el final, hasta el último minuto, para obtener mayores logros de manera creativa y constructiva. Mayores posibilidades. Siempre tienes a tu alcance mayores posibilidades. Hay en el centro de tu ser una fuerza divina y una sabiduría infinita que esperan ser liberadas y que te permitirán traer mayores bienes a tu vida y sacarle mayor partido. Existe una creatividad que no conoce límites y que se expresa en todas las cosas. Constantemente busca en ti un mejor canal de expresión. Reconoce su existencia y acepta su influencia en tu vida. Di, ahora elevo mi mente entera al influjo de la fuerza divina y la infinita sabiduría. Sé que estoy silenciosamente asociado con Dios, hoy, mañana y siempre. Acepto la acción creativa que el Espíritu lleva a cabo en mí, así como su guía. Sé que se me abren nuevas puertas, que se me presentan nuevas oportunidades de expresarme. Nuevas ideas me vienen a la mente. Me encuentro en situaciones nuevas. Espero cumplir con ellas y alcanzar nuevos logros. La inteligencia divina fluye a través de mí, me inspira y me conduce a fines más valiosos y a tareas más creativas. Dios me guía por todos sus caminos y constantemente se abren ante mí mis nuevos horizontes. Acepto la plenitud de la vida en este mismo momento. ¿Quién está confundido? Cuando nos sentimos confundidos solemos pensar que es a causa de los demás y nunca de nosotros mismos. Igualmente, cuando se nos complican las relaciones, siempre le echamos la culpa al otro. ¿Qué padres hay que no piensen que su hijo adolescente es la persona más confundida del mundo? Las investigaciones nos han enseñado que los jóvenes provocan menos confusión de la que padecen y que muchos de sus problemas se derivan de las ansiedades e inseguridades propias de sus padres. En la actitud y la conducta de los hijos a los padres
les son devueltas sus propias inquietudes. Encontramos la misma reacción en todas las casas, en todas las oficinas o en el seno de cualquier grupo de personas. Una persona cargada de preocupaciones, ansiedades, puede contaminar las ideas de todo un grupo de gente. Cuando estamos rodeados por personas desapacibles, se trate de nuestros hijos, de nuestros parientes o de nuestros compañeros de trabajo, antes de quejarnos demasiado de ellos, quizás sería buena idea que nos examináramos a nosotros mismos. Lo más probable es que ellos no hagan sino reflejar nuestro propio estado mental. La única manera de que nuestras relaciones sean como nosotros queremos que sean es recordar que ellas son tan solo el reflejo de lo que nosotros somos. Si queremos tener buenas relaciones, debemos pensar de antemano que las relaciones van a ser buenas, aunque parezca lo contrario. Este es el único modo que las buenas relaciones nos sean devueltas en la experiencia. A pesar de la apariencia y el modo de actuar de una persona, esta no podrá cambiar la opinión que tenemos de ella a menos que seamos nosotros los que cambiemos lo que pensamos de ella. La armonía. Habitas en la casa de Dios igual que todas las demás personas. La casa de Dios está llena de seres de origen divino, que serán tan divinos como tú les dejes ser. Al mirarlos tú, ellos te devuelven la mirada, porque así es como es la vida. Todos te responderán en función de tu reconocimiento. En la casa de Dios no existen los celos, no hay maldad ni insignificancias. Es una casa alegre, un lugar de felicidad y satisfacción. Es un lugar cálido, bello y colorista. A la luz de esto, tus experiencias en la tierra y tus relaciones son en gran medida lo que tú has hecho de ellas al no dejar que Dios se encargara de todo. Di, sé que en la casa de la experiencia en que habito, Dios es el anfitrión y las personas son sus invitados. Su invitación está escrita eternamente para que todos entremos y permanezcamos allí, como invitados en su hogar eterno, alegres, íntegros y amigos. Acepto plenamente la obligación divina de expresar solo amor y aprecio hacia todos los que encuentro, consciente de que solo me será devuelto lo que yo pienso, digo y hago. Dejo que el amor divino actúe a través de mí en todos mis asuntos. A partir de ahora solo habrá en mi vida relaciones armónicas, felices y mutuamente beneficiosas. Me regocijo en la armonía divina que me rodea. La cooperación. El conocido fundador de la psicología analítica, el Dr. Carl Jung, en uno de sus ensayos afirmaba: me preocupa únicamente el destino del ser humano, esa unidad decimal de la que depende el mundo y en la cual, si interpretamos correctamente el mensaje cristiano, incluso Dios busca su fin. Esta interesante observación parece que viene a cargar sobre nuestras espaldas una considerable responsabilidad, una responsabilidad que no hemos solicitado, pero que podría considerarse la razón misma por la que estamos aquí. Cuando pensamos en ello, lo primero que nos distingue de todos los demás seres vivos, es la capacidad de pensar. ¿Estamos usando esta capacidad única para seguir alegremente en nuestro camino? ¿La usamos de modo que refleje la naturaleza de ese poder mayor que nosotros que la ha creado? El físico y premio Nobel Robert A. Millikan escribió en su autobiografía que el arquitecto del universo nos ha traído hasta aquí y nos ha dotado de la mente, y ahora nos toca a nosotros usarla. Toda la inteligencia y creatividad que hay en el universo fluye por nosotros, y en la medida que cooperamos con ellas, somos co-creadores de nuestro mundo.
Probablemente nunca nos hayamos parado a pensar en esto antes, pero es una idea de gran importancia para todos nosotros y podemos cooperar con la vida o combatirla, ayudar o obstruir su flujo a través de nosotros. Si cooperamos con la vida y expresamos su naturaleza, recibimos un influjo de sabiduría y un impulso hacia la acción correcta. ¿Con qué frecuencia cooperamos? ¿Raras veces? ¿Solo a veces? ¿O a la mayor parte de las veces? Parece que, por razones prácticas, nuestras ideas y nuestras acciones deben estar conformes con el más alto concepto que tenemos del Dios que nos ha creado, la unidad. Vives porque la vida vive en ti. Te mueves porque existe una energía universal que fluye a través de ti. Piensas porque hay una inteligencia infinita que piensa a través de ti. Existes porque el Espíritu Divino ha buscado su individualización en ti. Esta es la razón por la que se te ha llamado templo del Dios viviente. Hay una chispa divina en el centro de tu ser, pero es necesario que lo reconozcas, que lo creas y actúes según esta creencia. Di, ahora reconozco mi derecho divino de nacimiento. Conscientemente entro a formar sociedad con Dios, en la alegría, el amor y el sentimiento de paz. Sé que vivo, actúo y recibo mi ser en la vida del Espíritu. Dios busca expresarse a través de mí en forma distinta a como lo hace a través de los demás. Ahora acepto la responsabilidad de ser lo que realmente soy y responder a lo que la vida espera de mí. Hay un lugar en mi mente que se funde con la mente de Dios y ahora extraigo toda mi fuerza y mi inspiración de Él. El brillo de la presencia de Dios me envuelve. En este conocimiento, la unidad con Dios, todo en mi vida es constructivo, creador de vida, santo y próspero. Soy la gozosa expresión de la naturaleza de Dios.